Creo que ahora, en representación del puerto de Santa Fe y en representación de un amigo conocedor de la hidrovía, vamos a tener una buena exposición y vamos a poder, lo que sería bueno también, bueno, a ver, un dietólogo por acá. Eh, si cuando terminamos el panel sería interesante la participación y las repreguntas para enriquecer las presentaciones. Muchas gracias. Hola, bueno, antes que nada, quiero agradecer la presencia de todos ustedes. Veo una participación de distintos sectores, eh, representantes de organizaciones empresarias de la región, de la ciudad de Santa Fe, delegados vemos también la participación de sector sindical, vemos también la presencia de organizaciones intermedias de la región, así que eso creo que nos va a asegurar la pluralidad y la participación de distintas visiones que seguramente nos van a enriquecer. En el caso, me toca exponer sobre la realidad del puerto de Santa Fe actual, ¿sí? Y a partir de ahí seguramente sacar algunas conclusiones sobre cuáles son las necesidades y cómo nos posicionamos, cómo nos interesa posicionarnos de cara a este debate sobre la hidrovía que viene. Lo voy a hacer sentado entonces. Como vemos, el puerto de Santa Fe, el puerto de Santa Fe se encuentra geográficamente ubicado en la mitad, ¿no?, de esta mancha azul de este sistema de navegación de la hidrovía Paraguay-Paraná. Este sistema de navegación que bueno, esta es una pequeña introducción sencilla, ¿no?, que como bien sabemos consta de un tramo oceánico con profundidades de 34 pies que llegan hasta la altura del puerto de Timbúes, un tramo fluvimarítimo con profundidad de 25 pies que se extiende hasta la altura del puerto de Santa Fe, del kilómetro 584 y la hidrovía, y de Santa Fe al norte con una profundidad de 10 pies, que es el tramo fluvial o barcacero. Vemos aquí también que el puerto de Santa Fe, en cuanto a su ubicación en el tendido ferroviario, lo hemos abastecido también por los ramales del ferrocarril Belgrano, lo cual inclusive el tendido ferroviario del Belgrano Cargas ingresa a las galerías de nuestro puerto. También en un sentido este-oeste, fíjense que si quieren acá podemos ubicar a la ciudad, al puerto, en un plano norte-sur. En un plano oeste-oeste vemos que el puerto de Santa Fe de la ciudad se encuentra en la mitad del corredor bioceánico Porto Alegre-Coquimbo, lo cual nos asigna también un lugar privilegiado, estelar, ¿no?, en esto. Hola. ¿Me escuchan? Ahí está. Ahí estamos. Hace un momento el doctor Vittori hablaba y explicaba y calificaba la hidrovía como una especie de autopista ribereña, ¿no? La particularidad que tiene la hidrovía en el caso de Santa Fe es que, a diferencia de otros puertos, Santa Fe se encuentra... Perdonen que es la fama. Me están llamando de Resistencia Chaco, así que asumo que los amigos de Barranqueras estarán llegando. Les decía que, a diferencia de otros puertos, en el caso de Santa Fe nos encontramos retirados del canal de navegación troncal por un canal de acceso artificial abierto en el año 1910 a pico y pala. ¿Sí? Este canal de acceso de 7 kilómetros de longitud conecta al puerto con la red troncal de navegación. Este canal permite la navegación de buques de hasta 230 metros de eslora máxima, con un espacio más angosto que se ubica en los 100 metros. Recientemente también queremos destacar que
hemos iniciado ante la Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables la habilitación de un amarradero ubicado en el Paso Trabadero, en el kilómetro 581 de la red troncal de navegación. Este amarradero, aquí está identificado el expediente, estamos aguardando la habilitación, justo la verdad es que teníamos muchas expectativas de que lograr la autorización, la habilitación del mismo antes del cambio de autoridades. No pudo ser posible. Este amarradero lo que significa esto es una facilidad portuaria, es infraestructura, en suerte de apéndice del puerto, ubicado en la zona de islas, que nos va a permitir fragmentar convoys de barcazas, dejar amarradas algunas que puedan y que permitan interactuar con el puerto. Aquí estamos viendo algunas imágenes de cuáles son las labores que se han desarrollado, y no se trata solamente de trabajo sobre la isla, sino también de capacitación al personal del ente administrador del puerto, ¿sí? Y obviamente de las gestiones que se vienen llevando adelante ante la Subsecretaría de Puertos y de Prefectura Naval. Aquí, muchos de los que están asistiendo, bueno, no son aquí de la región, vemos una imagen, un croquis de lo que es nuestro puerto junto con las 3 terminales habilitadas. Contamos con una terminal de combustibles líquidos, nuestra terminal de agrograneles, la terminal de contenedores y cargas generales. La terminal de combustibles líquidos, actualmente operada por Raisen, recibe aproximadamente una decena de buques tanqueros por mes, en condiciones de operar buques de unos 120 metros de eslora como mínimo, y que admiten un calado máximo de hasta 28 pies. Aquí vemos a datos del primer semestre de 2019, habían ingresado unos 33 buques, ¿sí? Y realmente aquí podemos apreciar que la operatividad actual de la terminal de combustibles, que realmente permite abastecer al centro norte del país con una matriz logística eficiente, partiendo de Santa Fe y extendiéndose hacia el centro norte del país. Respecto a nuestra terminal de contenedores y cargas generales, podemos encontrar que actualmente la terminal se encuentra en el proceso de habilitación ante el servicio aduanero. Hace pocos meses atrás logramos la prefactibilidad por parte del servicio aduanero que nos autoriza, ¿sí?, a la habilitación de esta terminal, y en el mes de agosto el ente administrador resolvió la adquisición de un escáner de pallet, ¿sí?, para cumplir con la normativa aduanera vigente, que representó el desembolso una cifra cercana a los $100.000 con fondos genuinos propios. Por cierto, es un escáner que esperamos que esté instalado dentro de las instalaciones del puerto en los próximos días, ¿sí? Ya se encuentra en el país y esperamos contar con este escáner propio que va a ser puesto a disposición de toda la comunidad portuaria, ¿sí?, para poder dotar de mayor seguridad al comercio. Solamente una muestra, ya que estamos hablando de carga contenedorizada, y para cerrar esto, vemos que de acuerdo a relevamientos que hemos llevado adelante, a estudios propios que hemos llevado adelante con consultoras, nos encontramos que en el año 2018 el puerto de Santa Fe se encuentra en condiciones de captar un movimiento de carga contenedorizada cercano a los $940 millones. ¿Sí? Esperamos entonces que poder contar con novedades en el corto plazo respecto a la habilitación de nuestra terminal que nos permitan comenzar a viabilizar parte de esa carga gradualmente a través de la terminal de Santa Fe. Recientemente yo les mostraba que tenemos una terminal de combustibles líquidos que está trabajando. Les comentaba también cómo es el panorama respecto a nuestra terminal de contenedores y cargas generales, y me toca ahora hablar de la terminal de agrograneles. Admite la operación de buques de hasta 240 metros de eslora y con una capacidad máxima de 56.000 toneladas para el acopio de granos. Recientemente, afortunadamente, hemos vuelto a operar luego de algunas campañas agrícolas que han sido complicadas. El puerto de Santa Fe ha vuelto a trabajar con soja, ha vuelto a trabajar con maíz y con trigo. ¿Por qué almacenar granos en el puerto de Santa Fe? Bueno, esto es extraído de algunas charlas cuando vamos y tenemos contacto con
las cooperativas y con los medianos y pequeños productores de la región. Tenemos realmente la posibilidad de evitar el uso de silobolsas, nos encontramos con que se pueden evitar demoras por las descargas, descuentos por calidad. Vemos que los productores, las cooperativas evitan ciertos conflictos que se dan en los centros urbanos por la presencia de camiones, ¿sí? Esto nos ha permitido realmente traccionar carga, posicionar granos en el puerto de Santa Fe. Aquí vemos otra de las fortalezas del puerto, ¿sí? Contamos con más de 600 silos que nos permiten segregar distintas calidades de mercadería y trabajar con distintos artículos, distintos productos, tanto dado que el puerto de Santa Fe asegura la identidad, a diferencia de otras terminales portuarias, de otros centros de acopio, nuestro puerto asegura, ¿sí?, la identidad del grano que entrega cada uno. Volvemos a este mapa, vemos que el puerto de Santa Fe, yo les decía que estamos ubicados más o menos en el tramo, justamente en el límite de fluido marítimo de la hidrovía Paraguay-Paraná. Y estamos trabajando desde el puerto para el desarrollo de negocios, distintos negocios. El principal ahora en esta época nos agarra en plena campaña de trigo, ¿sí? Con lo cual estamos trabajando alternativas para embarques hacia el sur de Brasil, como les voy a comentar ahora en breve. Pero también cuando pensamos en el puerto de Santa Fe no estamos mirando solamente la salida por el Atlántico, la salida oceánica, que es la que tal vez más nos convoca en esta discusión sobre la hidrovía. También cuando pensamos en el puerto de Santa Fe y el abastecimiento de granos a países limítrofes, estamos pensando en, y esto lo mencionaba el doctor Vittori, también estamos pensando en llegar al oeste de Brasil, al patio trasero de Brasil. También estamos pensando en acercar nuestros productos a Corumbá, también estamos pensando en el puerto de Schenfer en Bolivia. Para no ser más extensa esta presentación, les comentaba que voy a apelar a un caso testigo que estamos trabajando en las últimas semanas desde nuestro puerto. Y tiene que ver con la exportación de calidades diferenciadas de trigo desde el puerto de Santa Fe. Como bien saben, aquí hay gente que lleva con una vasta experiencia en el transporte por agua. Encontramos características muy disímiles entre el transporte de mercadería en contenedores y el transporte de mercadería a granel en bodega. Lo que a nosotros nos interesa, vemos que, dado que es la mercadería, los granos, ¿sí?, que se transportan a granel en bodega, suelen tener un bajo valor unitario, realmente el peso de la logística cobra una relevancia fundamental, ¿no?, en el traslado de ese grano, de ese producto, desde el centro de originación, de producción, hasta que se transfiere a la terminal portuaria. Por eso es muy importante que se puedan lograr alternativas eficientes, logísticas, y que permitan el traslado de esa carga, de ese grano, en lugares lo más cercanos posibles, ¿sí?, en terminales portuarias, en estaciones de transferencia, lo más que se encuentren lo más cerca posible de estos puntos de originación. En el caso de Santa Fe, acuérdense que tomamos como referencia el caso testigo del trigo, nos encontramos que las regiones de producción del trigo se encuentran identificadas. Vemos aquí zona noreste, zona noroeste, zona noreste, norte de Santa Fe, Entre Ríos y Córdoba. Detectamos en los últimos años que mientras que la capacidad molinera, si ustedes ven aquí en estos gráficos de barras, esta es la capacidad molinera instalada. Mientras que las líneas que se encuentran aquí, fíjense el pico que se da en el año 2018 y 2019, es la capacidad de producción de trigo de la región norte, la región de Entre Ríos y de Santa Fe. Todas estas son zonas, estamos hablando de aproximadamente 4 millones de toneladas de granos, de trigo solamente, en un área de influencia tributaria del puerto de Santa Fe. Es más, cuando avanzamos en el análisis con clientes, con nuestros clientes del puerto, de la comunidad portuaria, advertimos que
en este mapa de Brasil, no sé si se alcanza a ver, pero en los estados que están pintados de rojo y azul, vemos que se encuentra instalada el 70% de la capacidad de molienda de los molinos de Brasil. La capacidad de molienda de los molinos la capacidad de molienda de trigo en Brasil se encuentra ubicada acá, a tiro de nuestro puerto. Inclusive haciendo los números, advertimos que estamos en condiciones de llegar al oeste de Brasil a un precio similar al que están ofreciendo los principales operadores de granos, los principales exportadores, posicionando su carga en el puerto de Paranaguá. Por eso es que el pasado 12 de noviembre concretamos una ronda de negocios aquí en el puerto de Santa Fe, convocamos a una decena de pequeños y medianos exportadores, de los cuales encontramos 5 o 6 eran cooperativas y los otros eran exportadores medianos privados. Y yo decía, les contaba que en esa ronda de negocios también participaron personal del laboratorio de la Bolsa de Comercio de Santa Fe, que realmente es un aliado nuestro en la preservación de la calidad del grano. Participó también personal de SENASA, personal de la aduana y también, lo más importante, compradores de la empresa Serra Morena de Brasil. La empresa que cuenta con base logística en el puerto de Río Grande, de Porto Alegre y de Imbituba. Ahora bien, yo les comentaba que a priori los números en la teoría los números cierran, ¿no? Entonces, empezamos a trabajar a ver qué alternativas teníamos, qué alternativas logísticas, junto con los dadores de carga, a ver cuáles son las alternativas que tenemos para llevar ese grano a Porto Alegre, Imbituba, lo que fuera. Y nos encontramos con algunas de las opciones que encontramos, son los barcos que estoy acá señalando. Todos cuentan con una particularidad, ¿sí? El calado. Estoy limitado en Santa Fe, los 25 pies que tengo acá realmente me condicionan. Por eso estamos buscando buques, pequeños, buques que si se fijan cuentan con una capacidad de traslado de 7.500, 10.000 toneladas. Al momento seguimos trabajando comercialmente estas alternativas, entendemos que para el mes de enero podemos llegar a concretar estos embarques con el comprador. De hecho, se encuentra firme una demanda, un pedido firme de 15.000 toneladas de trigo que estamos trabajando para embarcar. Pero, sin dudas, que el puerto de Santa Fe, este calado, esta profundidad de 25 pies, nos marca demasiado la cancha. Y si de no contar con esta gran limitante, podríamos estar trabajando a lo mejor con alternativas mucho más eficientes, con un impacto de flete mucho más diluido, ¿sí? Y entonces sí, sería probable trabajar a lo mejor con handy, con buques de mucho mayor porte, y estar hablando no de 10.000, 12.000 toneladas, sino estar trabajando con 25, 30.000 toneladas, que es a lo que estamos apuntando. Así que, como conclusión, como corolario, la profundización, ¿sí?, de la hidrovía hasta el puerto de Santa Fe realmente viene una necesidad inexorable. De otra manera, vamos a seguir teniendo que apelar a alternativas, ¿sí?, a la imaginación y a buscar tal vez alternativas que sin duda son mucho menos eficientes y que de alguna manera también nos terminan dejando fuera de carrera. Así que les agradezco mucho a ustedes por su tiempo y le voy a hacer la palabra a Juan Carlos Venecia, promotor del Encuentro de Transporte Fluvial. Buenos días a todos, a todas. Bueno, Melchor, Ignacio, soy como de la casa yo también acá, ¿viste? Soy un rosarino en Santa Fe, parece que fuéramos dos países distintos, nada que ver, todo lo contrario. Juan Carlos es rosarino, el compañero Smith. Nosotros, gracias por presentarme como
lo que soy el promotor del Encuentro Argentino de Transporte Fluvial. Para que no lo sepan, el Encuentro Argentino de Transporte Fluvial ya va a cumplir 15 años, va por su edición 14 el año que viene, el último lunes de abril, y nació, ya sea en Rosario, fundamentalmente en el puerto de Santa Fe. Un día yo lo vine a visitar al presidente del puerto de aquel entonces, Benito Correnti, estamos hablando de marzo del 2004, se habían cumplido 9 años, muchas gracias, de la concesión del sistema de dragado y balizamiento de la Argentina, y está bien que nos pongamos un minuto en contexto. En ese momento los puertos públicos, el conjunto de los puertos públicos, no solo los santafesinos, nos sentíamos los rezagados, los cenicientas de un proceso que se había iniciado en los 90 a través de la desregulación portuaria argentina 24093, que como todo proceso tiene sus aspectos positivos y tuvo sus aspectos negativos. Los aspectos positivos fue que permitió la captación para el sistema de desarrollo de transporte de ingentes inversiones en unidades portuarias más caracterizadas como unidades industriales, en el sur de la provincia de Santa Fe, en la captación de nuevas unidades modernas como los puertos del norte de la provincia de Buenos Aires, el caso de Serte, pero donde la estructura pública nacional portuaria entró en una letanía. Y esa letanía, que continúa, ¿no, Juan Carlos? 15 años, sí, 15 años, 2004, es lo que estamos discutiendo cuando discutimos la hidrovía. Yo me voy a centrar, y aprovechando de que hay gente joven, a decir de qué hablamos cuando hablamos de hidrovía, porque si no mezclamos muchos términos, mezclamos tratados internacionales, mezclamos sistemas de transporte, pero estamos hablando de una infraestructura, básicamente. Pero para mí era muy importante remarcar esta situación, porque a un alto costo de aquel entonces, los comienzos de los 90, cuando digo costos, montones de actores en ese momento, actores políticos, los actores sindicales, permitieron algo que fue sustancial, que fue modificar en parte la estructura de comercio exterior de la Argentina. ¿Qué hicimos? Permitimos que a través del dragado y balizamiento acercar el buque a la carga, que fue lo que fundamentalmente, y a lo mejor hoy vine medio historiador, nosotros tenemos que pensar que, ¿saben cuáles eran las 4 principales infraestructuras que se desarrollaron? La Ferreira no me va a dejar mentir. En toda Sudamérica entre 1900 y 1920, se lo voy a hacer rápido, porque el puerto de Buenos Aires, a través del proyecto de Madero Huergo, la gran discusión, el puerto de Rosario, donde empresas belgas, no el caso de quien hoy nos convoca, permitieron el desarrollo de más de 1.500 metros de muelles ganados al río, y este puerto, el puerto de Santa Fe. Innovaciones tecnológicas absolutas para aquel entonces, para el tipo de buque de modelo de aquel entonces, para la carga que podíamos llevar. Cuando uno ve la presentación de Casanelo o llevamos nuestros puertos públicos, casi que nuestro mapa, nuestro layout, para decirlo en términos de hoy, no se ha visto modificado. Cuando uno ve el mapa de la infraestructura portuaria del puerto de Buenos Aires, de nuestro puerto público en Rosario, el puerto de Santa Fe, y eso se repite en sinnúmeras situaciones. Entonces, que estamos trabajando con infraestructuras portuarias de principio del siglo XX, proyectadas casi con las ingenierías de fines del siglo XIX en el medio del siglo XXI, y con desafíos de transporte gigantescos. Entonces, cuando uno habla del desarrollo de las hidrovías, en realidad está hablando
del transporte multimodal, de la logística y fundamentalmente del sistema que más fehacientemente y más nos puede posibilitar menores costos y menores fretes desarrollar para producciones granarias, primarias, primarizadas como son las de nuestra economía. Históricamente, nuestra zona núcleo productiva era en 300, 400 kilómetros. Por eso hoy, al flete camión, a la cercanía al puerto, no hay con qué darle. Pero si tenemos un ferrocarril y tenemos que hacer distancia de 600, 700 kilómetros, tenemos que usar el ferrocarril. Pero si contás con una vía fluvial, es evidente que tenés que desarrollar la vía fluvial. ¿Cuándo hablamos? ¿Y de qué hablamos en términos de vía fluvial? El otro día en Barranquera, Juan Carlos Smith lo planteaba y espero que después lo pueda profundizar geopolíticamente el tema. Sudamérica, y esto es un mero recorte, porque acá estamos hablando del Paraná, acá están viendo el Paraná, el Paraguay, el Uruguay. Fundamentalmente somos un bloque cultural con cierta discutible en estos días homogeneidad política, pero sin desarrollo comercial. Cuando uno ve los bloques comerciales en el mundo, Unión Europea, por ejemplo, internamente se comercializan entre ellos el 45%, cada uno de los países integrantes comercializan entre ellos el 45% de todo su comercio exterior promedio. ¿Y saben cómo lo hacen? Unión Europea, 40.000 kilómetros de vías fluviales, de los cuales 2/3 son artificiales. Cuando uno ve el bloque central de Estados Unidos, del NAFTA, tiene que ver el Mississippi. Hoy, el desarrollo de su shale acid y su shale oil va a centrar 400 millones de toneladas para los próximos 10 años. ¿Cómo lo hacen? A través de transporte fluvial. Y tiene un promedio de comercio intra, Canadá, Estados Unidos y México, entre un 40 y 45%. ¿Saben cuánto comercializamos nosotros en Sudamérica? Entre nosotros como países no superamos el 18%. Y eso que tenemos un sistema que hasta lo podríamos conectar perfectamente, el Orinoco, el Amazonas, pero vamos a sentarnos y para poder avanzar en el nuestro. 3.400 kilómetros de vía navegable entre el Paraguay y el Paraná, 1.200 son argentinos, fundamentalmente en el Paraná, sin contar el río Uruguay, Uruguay-Paraná, nuestro sistema fluvial, y que obviamente no lo profundizábamos con anterioridad, cuando acá ya Casanelo estaba mostrando planteos de cómo optimizar la circulación. En el 2003-2004, cuando era esta situación del inicio de los encuentros de transporte, y que también tenía que ver con el vencimiento de la concesión de Hidrovía S.A. en ese momento, ¿qué estábamos planteando de los puertos públicos, del puerto público de Santa Fe? La necesidad de que esta fuera la gran zona de concentración barcarcera. Cuando uno puede armar un convoy de barcazas, con 12 barcazas hace un Panamax, concentra la carga, por eso la lógica de la presentación en su momento del traslado de parte de la operación portuaria hacia la zona más cercana del canal navegable de este puerto. O sea, discusiones de infraestructura, salir de las lógicas de principio del siglo XX. Pero centrémonos en un momentito en lo que fue la decisión política, porque en realidad, que es medio parecido a lo que nos está tocando vivir en estos momentos, en aquel entonces, fin de los 90, fin de los 80, principios de los 90 del siglo pasado, Argentina estaba en una discusión que era puertos de aguas profundas del sur de Buenos Aires, desarrollo de esos puertos. Y la decisión política del interior, acompañada por gran parte de las organizaciones sindicales de aquel entonces, a un costo importante, porque todos teníamos que ceder planteos desde ideológicos hasta situaciones por parte del Estado, permitió una decisión política que de nuestro punto de vista fue
más que acertada. Porque hoy estamos hablando de lo que estamos hablando por ese momento político y que hoy lo tenemos que reflotar, ponerlo en agenda como se planteó en el inicio de esta actividad. Porque sin lugar a dudas el impacto del concesionamiento del dragado y del balizamiento fue la principal obra de infraestructura que nos permitió la baja sustancial de costos de transporte. Una sugerencia, Casanelo. Cuando usted hace la presentación de la búsqueda de mercado, siempre hay un Ricardo Sánchez, el equipo de CEPAL, muestra lo que son las líneas de costos de flete. Cuando uno ve eso, nosotros en aquel entonces, prácticamente nuestro flete con el dragado, con la capacidad que teníamos en ese momento, naturalmente 22 pies, a veces temporada de 26, ¿saben nuestras líneas de flete dónde estaban? Prácticamente sobre la costa. Entonces, por eso la Argentina discutía, busquemos agua profunda, pero obviamente que eso era mayor niveles de inversión, muchos más recursos que no contábamos, y fundamentalmente una situación que es crucial, falta de desarrollo territorial, comercial, o sea, desarrollo de nuestras provincias. Bueno, la historia es conocida, en el 95 se llevó a 30 pies, luego a 32, 22 acá frente al puerto de Santa Fe. Esto se amplió en el 2006, 34, lo llevamos a 25 en Santa Fe. En realidad, el planteo originario en aquel entonces era, hoy se dice Timbúes, ni siquiera era Timbúes, era San Lorenzo, T6, de T6 al Río de la Plata. La decisión política de aquel entonces nos tocó acompañarlo al gobernador, las autoridades de la Bolsa de Santa Fe, de Rosario. En eso nosotros somos una provincia unívoca. Siempre en casi todas las cosas somos unívocos. Acá... Bueno, por favor. Y este es el resultado. Contar con la profundización, la desregulación portuaria que permitió la atracción de inversiones a través de la ley de puertos, que generó partes capitales nacionales, más allá que hoy algunos estén en crisis, en grandes empresas de escala, porque esto para este desarrollo tiene que ser de escala. Duplicamos la superficie productiva de la Argentina y triplicamos las exportaciones. Y no solo eso, expandimos el conjunto de la frontera agrícola. Pasamos de un radio de 600 kilómetros a casi 1.200, incorporamos Paraguay, Bolivia. Hoy estamos hablando de lo que hablamos porque se produjo esto, de atraer este tipo de inversión. Y fundamentalmente generó lo que es el núcleo de sostenimiento del ingreso del sistema, que esto es lo que no podemos obviar, y mucho menos ponerlo como una cuestión de claroscuro o de debates. Hoy, la industria aceitera concentrada en un punto, el paso de 20.000 toneladas hace 20 años a casi 250.000, es lo que permite, y voy a ir siendo bien rápido, que esta industria de cashing sea concentradora de embarque. Entonces este salto se dio por innovación tecnológica, concentración industrial y capacidad de profundización, en la cual hemos pasado de 10 millones de toneladas en inicio del sistema, en términos de embarque de gas, su producto en el River, a más de 60. Y eso es el sostenedor de que del sistema de navegación troncal de la Argentina, que es en el fondo lo que discutimos. No discutimos un sistema hidroviario, lo que está en discusión puntual es actualmente cómo mantenemos y definimos el sistema de navegación troncal. La parte media llena es esta, la media vacía es la que tenemos que completar en base a la historia que comenté, pero fundamentalmente a las acciones que hay que desarrollar. Fíjense en estos marcos. Está mal puesto
ahí a River. Si es Paraná, todavía inferior, pero vamos a dejarlo concentrado así. Hoy, de los casi 4.000 buques que ingresan, el 60% se concentra sobre Paraná inferior, a lo que ahí se define como River. Eso era inversamente proporcional hace 20 años atrás y con mucha menor cantidad de ingresos de buques. Esto es lo que nosotros tenemos que concentrar y desarrollar aguas arriba. Y ni hablar de cómo se extendió la frontera del NEA y NOA. Miren la producción. Del 2001, 4 millones de toneladas a 16 millones de toneladas. Esto es producto del desarrollo del sistema de navegación troncal argentino y de contar con esas instalaciones portuarias. Por eso tenemos que hablar en términos de sistema y de complementariedad. Pero que no nos pase como en el 2004, donde los rezagados continuamos siendo rezagados, que es lo que estamos hoy planteando acá. Fíjense en proporciones. Si nos quedásemos así como estamos, obviamente que vamos hacia una congestión. Vamos a necesitar 20-30% más de embarques para lo que es la producción, la extensión y las proyecciones de producción. Lógico que con este nivel de profundización, con las necesidades de calado, no vamos a dar respuesta al sistema. El nivel de salto real, ya hacia el 2027 estamos hablando de 150 millones de toneladas, o sea que vamos a necesitar 30% más de embarcaciones. Si nos quedásemos así como medio nos está proponiendo las anteriores autoridades, porque lo que se presentó en Cancillería hace 2 semanas atrás no es prácticamente grandes modificaciones al sistema. Las modificaciones en realidad se iban a hacer en términos de rada, espera y algún nivel de profundización, pero estamos hablando de un sistema chico, de la hidrovía chica. Y en el 2040 casi 180 millones de toneladas. Por eso la resolución tiene que ser a la fecha. Entonces, este proceso, la concesión, no hay que verla solo a la concesión en 10 años. Nosotros tenemos que trabajar sobre un sistema para los próximos 20, en concreción. Y por eso, cuando planteamos históricamente el órgano de control tenía que salir. Por ley en el 95, quedó redefinido solo como un decreto y en el marco de la subsecretaría. Desde aquel entonces, desde todos los lugares que nos tocó intervenir y cada gobernador que pasó por nuestro evento, venimos reclamando el órgano de control y rector, no de la concesión, del sistema, donde adentro esté la concesión. Tengo menos de 1 minuto. Hay trabajos que sostienen las definiciones en términos de la ampliación de los canales, la proyección del Bravo Guazú Talavera, la utilización del Martín García. Es una discusión más técnica, pero estamos muy concentrados de Timbúes hacia el sur. No tenemos ninguna definición en términos de proyección y optimización hacia las necesidades de Timbúes hacia el norte, donde ya tranquilamente podríamos haber estado a 36 pies al sistema de Gran Rosario y a 28 a esta altura del canal, y tenemos sin número de estudios, lo hemos presentado en el encuentro, hay trabajos de CEPAL, trabajos nuestros, que muestran que durante estos años tranquilamente podríamos haber llegado, y en el último quinquenio el productor argentino, la línea, perdió casi, por ingresos, casi 3.000 millones de dólares. Por eso les planteaba los 36, los 28 pies, pero bueno, definiciones concretas. ¿Qué hay que sostener para la futura licitación? El actual sistema concesionado. Desde altura oceánica del Río de la Plata, confluencia, eso no hay discusión, no hay que ponerlo en tantas. Dentro de esas posibilidades,
Obvio que el sistema de peaje sostiene una parte, pero esto tiene que ser definición de política de Estado nacionales. Dentro del sistema, tranquilamente el Estado puede brindar alternativas. En esto el Estado Nacional fue un ausente, se borró. Es vergonzoso que en los últimos 4 años no hayan planteado de que no había ni capacidad técnica y mucho menos financiera para dejar planteado, aunque sea el hecho jurídico, al inicio de esta licitación. El marco jurídico, tantas veces que se discute y situaciones puntuales, el marco jurídico ha sido una buena concesión, una de las pocas concesiones en Argentina, sin lugar a duda, que ha sido exitosa, que se ha podido sostener por el aporte del financiamiento del privado, por el sostenimiento del pago del peaje, por la definición en términos del marco de secciones. Y eso es con respecto a las secciones y a la área que hemos trabajado, pero obviamente el Estado no se puede, la política pública no se puede hacer ausente para sostener un sistema integral como el que reclamamos. Un hecho que es clave, el órgano de control ya lo titulé, los puertos públicos. Como lo recordaba recién, en el 2004, el surgimiento del encuentro de transporte fluvial era fundamentalmente el reclamo: acceso a Puerto Villa Constitución, Diamante, Santa Fe. No, Edgardo, seguimos en la misma. No puede ser que no hayamos podido definir a esta fecha, 15 años, que podamos poder contratar los puertos públicos al nivel de dragado del concesionario. Y ni siquiera que lo contratemos los puertos públicos, porque en realidad lo que falta en la Argentina es un plan integral de las infraestructuras públicas portuarias, que aparte serían montos que serían irrisorios comparados. Miren, con la mitad de un paseo del Bajo, renovamos toda la infraestructura portuaria del litoral. Con la otra mitad nos encargamos de la Patagonia. Eso es federalismo. La complementariedad. Estos trabajos no pueden ser solamente de un ente privado. El sistema, cuando se proyecta o tenemos un desarrollo como el NEA y NOA de 14 millones de toneladas, lo que presentaba recién el licenciado tiene que ser un plan integral. Es el plan de captación, de carga y de complementariedad portuaria de ¿qué? De Barranquera, de Santa Fe, de Ibicuy. Esa es la forma que vamos a poder concentrar carga o atraer carga en un contexto político complicado en términos de integración regional, como nos pasa hoy entre Argentina y Brasil, para tentar al brasilero. No es solo con el esfuerzo de un ente portuario, es la tercer eje de una política pública. Terminé, no te asustes, pero déjame 2 palabritas. Somos una comunidad, nos retroalimentamos en términos de encuentro. Hemos logrado hasta hacer pie a través de la iniciativa política de FECOBA en la capital federal. Nos conocemos mayoritariamente, hemos recorrido y tenemos un aliciente. Recientemente, por primera vez en la historia de nuestra provincia, desde el retorno democrático, un presidente vino a la asunción de un gobernador. Para algunos eso dice que poco, que relativo. Bueno, para nosotros fue crucial, para los santafesinos. ¿Y qué fue lo que planteó el presidente Alberto Fernández? En un término general, lo tituló algo Víctor, el rol de las provincias en el futuro desarrollo de la hidrovía. Hidrovía que en realidad estamos hablando del sistema de navegación troncal argentino. Y que yo le agrego la política de infraestructura portuaria pública y de complementariedad de desarrollo de un cabotaje nacional. Esa es la agenda de desarrollo con la que podemos contar los argentinos para las próximas 2 décadas. Es la oportunidad que tenemos para salir de la crisis en la que nos encontramos. Muchas gracias.
Bueno, agradeciendo la participación de los compañeros de la mesa. Creo que los desafíos y en el próximo panel, el futuro de la hidrovía, generan las dudas y veremos cómo lo vamos a ir desarrollando. Creo que estamos en un buen camino, creo que venimos trabajando juntos y cada día se van sumando más participantes. Ahí vemos que acaba de llegar el ministro encargado en jefe de la hidrovía, así que tenemos muchas expectativas y como venimos trabajando, esto es sumar cada uno de su participación un poquito más. Muchas gracias.